Every breath you take, every move you make, Mejor te cuento. every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura. Every single day, every word you say, every game. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estoy con Leo Justi, que me acompaña en la operación técnica. Estamos en Radio Cultura. Esto es Guido 1556. Tenemos un compañero de ruta eterna que ya nos contará él sus aventuras. Estábamos hablando un poquito fuera de aire y la verdad que me resultó apasionante. La ciudad de Buenos Aires está como, yo siempre digo, empieza como a despertar con una cantidad de actividades, sobre todo el mundo del arte, que es un poco mi mundo, lleno de cosas que suceden todos los días. Yo solamente quiero anticipar una porque tengo un cariño muy grande por él. Él es Pedro Roth. Pedro Roth es un amigo, es un artista, es un húngaro que vino a la Argentina y creo que conquistó a Buenos Aires desde muchos lugares. Y desde su propio lugar, que es su casa, se va a trasladar toda la obra y el ambiente de su casa a la casa de Victorio Ocampo, ahí en la calle Rufino de Lizalde. Y la semana que viene, es el miércoles, va a inaugurar una muestra que se llama Como en Casa, o sea que es como si todos visitáramos su casa, donde los 8 de julio lo festejamos, comiendo goulash que prepara él en su cocina. Y esto va a ser ahí, con la curaduría de Andrés Duprat y de Adriana Rosenberg. Así que bueno, Pedro querido, te saludo desde acá, celebro esta muestra, celebro la alegría que tiene Damián, tu hijo, con quien hablé esta mañana y estaba realmente encantado. Nos pusimos de acuerdo en que te cortes un poquito la barba porque estaba media larguita. Por lo demás, despedimos a Cuitca, la muestra que fue fantástica. Él estuvo acá la semana pasada, nos acompañó en la radio, estuvo contando un poco lo que es, o lo que era, lo que fue Cuitca 86. Fuimos el lunes, estaba lleno de gente, y la verdad que es una gran alegría esta escena del arte de Buenos Aires que no para de producir sorpresas. Yo lo escribí el otro día en una columna que tengo en La Nación, que sale de vez en cuando, en el suplemento de negocios, que se llama Art Business, que es la relación entre el arte y la moda. Para mí es una cosa re natural, porque antes de escribir sobre arte yo escribía sobre moda, o sea que no me cuesta nada entender que Martín Churba esté pintando, que Paula Caen esté pintando, que Jazmín Chevar tenga una sociedad con Edgardo Jiménez y una cantidad de cosas más. Creo que ahora Nicola Costantino va a hacer algo que tenga que ver con joyas, también aliada en esta nueva simbiosis, si se quiere, que es arte con moda, pero tengo otras alianzas pendientes que las voy a ir desarrollando más adelante. Y antes de arrancar con el programa de hoy, con nuestro invitado muy querido, les quiero recordar que mi Instagram es Alisarte. Siempre les escribo a mis amigos, porque yo creo que, así como muchos dicen que las redes son algo que te aleja, que te aísla, no sé, yo lo siento muy cerca, me gusta, me divierte, me hace poner en práctica tal vez una de las cosas que más me gusta en la vida, que es escribir, y cortito es mejor, porque te obliga a sintetizar, a buscar las palabras. Bueno, en fin, yo creo que todos los amigos de las redes son un placer, así que los saludo a todos. Y en el programa de hoy tenemos un invitado que, querido Leo Justi, le vamos a dar cámara para que la gente lo vea. Ya está en escena nuestro invitado de hoy, que es Bonnie Bullrich, a quien tuvimos en la radio cuando estaba partiendo. Hola Bonnie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Yo muy bien, bien de verte. Lo mismo digo, placer. La última vez que viniste te estabas por embarcar en muy pocos días en un viaje que te juro que me dio una envidia loca, y cuando veo las imágenes y cuando veo el raconto que de alguna manera imagino de todo esto, creo que debe ser algo que en lo profundo de vos mismo, aunque hayas soñado todo lo que ibas a hacer, debe ser distinto.
que te debe haber provocado muchas cosas en la vida. O sea, Bonnie, para decirlo de una manera literal, dio la vuelta al mundo en un barco. Y Bonnie, y contanos un poco, empezá por donde quieras. Si querés empezar por el libro, por donde se te antoje, y vamos a viajar un poco con vos. ¿Por dónde empezar? Creo que por donde uno empieza, es tanto para hablar que por lo que empieces va a definir de lo que vamos a hablar en la hora, ¿no? Pero definiciones básicas que podría dar de algo que fue totalmente inesperado de hacer, es que no es lo mismo. Uno puede pensar, ¿cuántos lugares del mundo conoces? Y bueno, por ahí conoces todo el mundo. Pero no es lo mismo conocer todo el mundo que dar la vuelta al mundo. Son dos cosas totalmente distintas. No solo desde el punto de vista de que tomás la dimensión del tamaño de la Tierra, porque el barco va a 30 kilómetros por hora, o sea que vas sintiendo la Tierra. Midiendo. La vas midiendo, es como ir con 1 centímetro midiéndola. Claro. Se te achica. Y al mismo tiempo se te agranda en cuanto a diversidad. Porque uno en el fondo siente que en los viajes siempre sentís que aprendiste algo, ¿no? De una cultura, pero acá las viste todas. Y la diversidad es impresionante, porque la geografía también plantea cómo va a ser ese ser humano que la habita. El que habita los fiordos chilenos, por así decirlo, para ir de Puerto Chacabuco a Puerto Montt, que en el mapa los vemos a 400 kilómetros, tarda 2 días y medio, porque tiene que cruzar la cordillera de los Andes Argentina, porque es más rápido, venir por un camino argentino, volver a cruzarla de vuelta, ir a Puerto Montt. Entonces vos cuando ves la gente que son como parecería que va a ocurrir un thriller, ¿viste? Es alguien como... Algo va a pasar. Algo va a pasar. Aparte trabajan en una salmonera, y vos hablas con la gente y te das cuenta que, claro, para ellos... Sí, pero ¿por qué no van a Puerto Montt, que es una gran ciudad? Digamos, tienen un montón de cosas para hacer y te contestan eso, ¿no? Puerto Montt es como para nosotros irnos a China. Eso te iba a decir, es como otro mundo. Es otro mundo. Vivir en los fiordos chilenos es otro mundo. Después llegas a la isla de Pascua, a los Moais y todo, ya empezás a sentir la Polinesia. Después estás en las islas Pitcairn, que fue para mí lo más a lo que yo no sabía que había ocurrido. Era lo que estábamos hablando antes de que empezara el programa. Me pareció fascinante esa historia. Es increíble. La historia de Fletcher, Christian y Mautua. El capitán Blake, digamos, el Bounty, fue un barco que llegó a Tahití y tenía que volver. El capitán del barco, el capitán Blake, quería volver a Inglaterra y cruzar de vuelta al Cabo de Hornos. Y Fletcher Adams, Christian y muchos de los que estaban ahí se amotinaron porque habían vivido en Tahití y se habían enamorado de las mujeres más espectaculares del planeta. Entonces no querían como volver a Gauguin. Como Gauguin, claro. Era como si a Gauguin le dijeran que tiene que volver a París, se muere. Claro. De las mujeres más espectaculares del planeta que estaban ahí, y Fletcher Adams se había enamorado de Mautua. Entonces se amotinaron y volvieron. Ganaron bueno, o sea, el capitán Blake lo dejaron que se fuera, en fin, pero ellos se volvieron. Fletcher, Christian se reencontró con Mautua y se la llevó a vivir a Pitcairn, que es una isla perdida, probablemente sea la última isla del mundo. ¿Dónde? O sea, porque estamos en la radio, tenemos una audiencia que no tiene un mapa, a lo mejor. Contanos un poco cómo es esto, dónde está, dónde queda. Es una isla al sur de la Polinesia. Ponete cerca del coso. Es una isla que está al sur de la Polinesia, entre Isla de Pascua y Tahití. Digamos. Ajá. Muy chiquita, tendrá 200 hectáreas, no tiene playas, es como la cumbre de una montaña que sale del agua. Y ahí viven. Y que probablemente todos. sea eso. Claro, con todos los movimientos que hubo. Claro, es una isla seguramente volcánica. Y la vida de ellos es increíble porque todos descienden de Fletcher, Christian y de Mautua. Como me decías. Es como Adán y Eva. Claro, eso me decías, como Adán y Eva. Claro, y que lo viven. Son los invitados al paraíso. Sexta generación, porque esto pasó en 1789. Qué bárbaro. Es como encontrarnos con, no sé, Matusalem y los primeros personajes bíblicos para ellos. Y uno les hace preguntas. Yo le preguntaba a una de ellas, pues te digo, unos son ingleses, otros son tahitianos, otros son mezcla, digamos, según el gen que les haya tocado. Y les preguntaba, pero ¿cómo es para ustedes?
¿Cómo se manejan? ¿Qué leyes tienen en esta isla? Son todos parientes, es lo más endogámico que hay. O sea, no, nosotros tenemos rezas, hay que sacar registro para andar en la isla. Qué bárbaro. O sea, ¿pero quién te toma el registro? Tu abuelo. O sea, pues, digamos, tenés que dar el examen y... O sea, son todos familia. Son Es una todos- especie de pueblo familia. Claro, es una especie de pueblo familia, exactamente. Es como si la teoría de la creación fuera como la plantea el libro sagrado, digamos. Si fuera la bíblica, Si fuera digamos. la bíblica, sería la cuarta generación. Después de que Adán y Eva fueron desterrados del paraíso, digamos, ¿no? Qué bárbaro. O la quinta generación. Che, y Sí, yo decime pensaba, una podés cosa. aplicar a la ciudadanía una cosa, podés aplicar a la ciudadanía, a la residencia. Yo decía, pero ¿quién lo decide? Tomando una cerveza, los cuatro tíos. Pero para una pregunta. Suponte que vos llegás ahí, ¿no? O sea, Bonnie Bullrich llega a esa isla, ¿cómo se llama? Pitcairn. Pitcairn. ¿Vos podés quedarte? Sí, podés quedarte. ¿Podés quedarte a vivir ahí? Sí, podés quedarte a vivir, tenés que aplicar a la residencia, que yo lo decía, pero ustedes, ¿cómo me aceptan? Mirando mi álbum de fotos, o sea, no, debe ser lo más informal del mundo la aceptación de una ciudadanía, con cero burocracia. Todos trabajan en todo, trabajan desde organismos de gobierno hasta sacar la licencia de auto. Ahora, a uno no se le ocurre, por lo menos a mí, ¿no?, que en el mundo puede existir un lugar así. O sea, Bueno. pienso que parte de lo que es esta gran aventura que vos emprendiste de ir a recorrer el mundo en un barco y dar la vuelta al mundo, tiene esas sorpresas. Porque evidentemente, y lo decíamos fuera de aire y creo que vale la pena traerlo, uno puede conocer el mundo, puede conocerlo, porque fuiste en avión a Turquía, porque yo ahora estuve en Qatar, que nunca me imaginé que iba a conocer, o podés haber ido a millones de ciudades. Pero otra cosa es irlo andando, irlo como envolviendo con tu recorrido, que fue lo que vos hiciste. O sea, arrancaron de Buenos Aires. Sí, de Buenos Aires, sí. ¿Y cómo es un poco el itinerario? Si me querés contar. Bueno, cruzar el Cabo de Hornos y después en línea recta hasta Cape Town. Y de Cape Town subimos, porque podría haber terminado en Buenos Aires, pero no terminaba en Buenos Aires, entró fue al hemisferio norte, y del hemisferio norte al mar Mediterráneo y terminó en Savona. ¿Y ustedes se podían bajar, ir a las ciudades, Sí, hacer podíamos- hacer periplos De terrestres? hecho, el barco fue como un hotel andante. Nosotros nos bajábamos y nos subíamos, incluso nos bajamos varios días, incluso semanas. ¿Y te permitía eso? Sí, hay que hacer un trámite en inmigraciones, y hay que hacer un trámite adentro del barco porque te sellan la cabina, en fin, y te vas. Pero, por Para ejemplo, que ahora, Leo, nos pasás unas imágenes que vamos a poner algunas fotos. Ahí lo tenemos a Bonnie, me parece que estás en el agua, Bonnie. Sí, eso sí. Es divina esa foto. Esa foto es en Lifú, en Nueva Caledonia, que Qué lindo. fue muy gracioso, pues, aparte de llegar ahí fue complicado porque los Kanaks, que son los nativos, estaban en guerra civil. De hecho, había ido Macron una semana antes. Y Mirá. hubo un motín adentro del barco mío. O sea, viví lo mismo del motín del Bounty, lo vivimos en el barco. Estás Porque los franceses... Piratas del Caribe ya. Sí. Estás en un film. Ahora, entendí cómo se produce un motín en un crucero contemporáneo, digamos, ¿no? Los franceses no querían ir porque tenían miedo, porque Nueva Caledonia es una colonia francesa, ¿no? Y había estado Macron hace una semana y tenían miedo que los agredieran o que pasaran algo. Entonces no fuimos a Numea, la capital, y fuimos a Lifú, que es una ciudad más chiquitita de playa, digamos, Ajá. pero prácticamente abandonada. Que era el único lugar donde se podía ir porque dentro de lo que era la guerra civil, Estaba ese afuera. lugar estaba afuera. Pero los italianos y los españoles y el resto de nosotros queríamos ir a Numea, queríamos ir a la capital. Bueno, hubo toda una discusión, incluso a la hora de comer se producían peleas y discusiones. No, tenemos que ir. Y al final ganó Todo lo que decís, mientras te escucho, se me ocurre como si fuera una película. es que O sea, como alguien que en la vida real, en tiempo real, es como que hizo lo que sería una producción cinematográfica. Porque yo te veo ahí en el agua y pienso que la imagen es divina, que el lugar es divino y que cómo llegaste ahí y tiene toda una historia detrás. Leo, pasame imágenes para que nos cuente Bonnie. Pitcairn.
Esto es Pitcairn, lo que Sí, hablábamos antes. Sí, esa es ¡Qué Pitcairn. maravilla! Sí, es increíble. Es una cosa divina que no tiene, como vos decís, playa. No tiene playas, tiene una especie de amarradero, no tiene muelles importantes, no tiene aeródromo, no tiene nada. O sea, ahí se llega por agua. Ahí se llega por agua. Only. ¿No? Only. Y la gente que vive ahí, me imagino que debe ser el paraíso cuando se van todos y se quedan solos los 30, los 50 en esa isla. Todos Qué cosa increíble. amigos, todos. Ahora no se me ocurre, porque bueno, evidentemente es una cosa rarísima, cómo es la vida cotidiana con los alimentos, o sea, ellos producen sus cosas. Algunas cosas las producen, otras las mandan, las traen. Las traen en barco. Sí. Qué bárbaro. Sigamos, Leo. Esto me pareció muy lindo. ¿Esto qué es? ¿En Inglaterra? ¿Dónde Eso es? parece, ¿no? Podría ser Massachusetts. Eso es Richmond, en Tasmania. ¿No, Tasmania? Sí. ¡Wow! Tasmania es como estar en un pueblo americano de los primeros americanos, digamos, ¿no? Que ¿Del llegaron. oeste o de la costa este? De la costa este, más. Tipo, los primeros, los que llegaron, creo que eran los holandeses que llegaron los primeros a Manhattan. Sí, pero digamos con mentalidad sajona, ¿no? Es como estar en Newmarket, en Inglaterra. ¿No? Esos Claro, pueblos, a mí me sonaba un poco como British, esa muy imagen. Sí, totalmente british. Aunque también ese calado de los balcones y la cenefa Sí, es medio Nueva Orleans también. parece sí. también una cosa un poco hindú, ¿no? Sí, Como que tiene pero- algo indio. Sí, pero O- no, parece en la foto, pero es muy victoriano, te diría. en realidad. Victoriano. Toda la ciudad. Y Muy lindo. Muy lindo. Y ahí fuimos a las reservas de canguros y el demonio de Tasmania. Y lo O sea, pasamos. es realmente el sueño del pibe lo que vos hiciste, Bonnie. Porque en realidad, cuando uno lee, viste, de chico, qué sé yo, todos esos libros de aventura de la tapa amarilla, vos decís, qué bueno poder hacer esto. Que son esas aventuras que en realidad te las contaron en los cuentos. No se te ocurra que puedan ser. Sí, verlo todo junto, además. Sí. No se puede tomar un avión e irse a Tasmania. Es Claro, complicado, pasamos, complicado, Leo. ¿no? Y Pero, aparte, por ejemplo, cuando te olvidas, como te decía, cuando te olvidas el celular en el camarote y te aparece, se olvidó el celular, su celular está perdido en algún lugar del mar de Tasmania. O sea, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? qué loco. ¿Y esto qué es? Esto es Auckland. Ah, Auckland, esos Queens, digamos, los barcos llegan a Queen Street y caminar por Queen Street es un poco como caminar en New York en 1990. Ah, mira. Es como volver al pasado, pero proyectado como lo que uno pensaba que iba a ser el futuro en 1990. Ah, qué loco pensaba eso. que el futuro iba a ser así. ¿Te acuerdas cuando cayó el muro de Berlín? Que apareció este personaje bonachón que era Boris Yeltsin. Y que Sí. pensábamos que se había terminado la Guerra Fría, que nunca más Claro. iba a haber una guerra, que todo lo que íbamos a vivir iba a ser paz y que nos íbamos a integrar y que nos íbamos a amar todos los seres humanos de la Tierra. Digamos, Era por como ahí- decir, bueno, se acabó la Guerra Fría, entonces ahora es solamente paz. Y estamos viviendo las consecuencias de eso. Ahora estamos viendo las consecuencias de esta equivocación mía, No, totalmente ¿sabes naif. por qué? ¿Sabes por qué, Bonnie? Hago una pequeña digresión, ¿no? Porque estos días hablaba con muchos amigos de que todo esto que está pasando en el mundo tiene mucho que ver con que después del fin de la Segunda Guerra hubo como una especie de, bueno, ya terminó todo, reconstruimos el mundo y nos quedamos en esta zona de confort. Y no se hizo nada. O sea, si vos te pones a pensar, en este momento está como muy difícil la situación en Estados Unidos por el tema Trump, por cambios que son inevitables, porque ya el American Way of Life no funciona, ya no querés más Coca-Cola y hamburguesas, ¿entendés? El mundo cambió, hay otra manera de comer, hay otra manera de vivir, hay otros tiempos. Pero yo pienso que ese periodo que va del fin de la Segunda Guerra, y como vos decías en los 90, está bueno eso, cómo se imaginaba uno el futuro. Probablemente no pensábamos en esto. No, para nada. Yo pensaba que iba a ser como es Auckland y como es Australia. Claro, Hoy. yo no sé cómo, no me imagino Australia, por ejemplo, no conozco. Yo tampoco me lo imaginaba cuando llegamos a Sydney, dijimos, no, nos bajamos del barco, o sea, no, hicimos el trámite y nos bajamos del barco, porque el barco hacía toda Australia por mar, obviamente, ¿no? Por supuesto, Claro. para llegar a Perth y de Perth ir a las Islas Mauritius.
Y dijimos, no, bajémonos del barco y hagamos todo esto en avión o tren o lo que sea, pero yo no me quiero perder una semana. Si puedo estar en tierra, pues quiero ver todo lo que puedo de Claro, Australia. claro. Y me impresionó. Turak, por ejemplo, es como si... Pero a mí me parece que es un poco un mundo aparte, ¿no? Un mundo distinto. Es un mundo aparte que está ubicado en el lugar correcto hoy, digamos, ¿no? Tienen control total de su territorio porque es una isla, están abajo de China, que les compra, tienen un nivel Me parece que están como un civilizatorio poco lejos de todo también, ¿no? de nosotros, pero no te olvides que ahora Claro, los está bien trenes, lo que decís. los trenes de que van a 500 kilómetros mundo por hora cambió. están en China. Claro, y además que China ahora es un destino. Claro. Antes no querías ir a China, ahora China es un destino necesario. Claro, uno Todo pasa por ahí. por supuesto, cuando nosotros éramos chicos, estaba Mao. China era una tragedia. Claro. Cuando nosotros éramos chicos, Dubái era un médano en el desierto. Cuando nosotros éramos chicos, los chinos te los imaginabas en un bote sacando arroz. Pues es que te juro que es increíble, pero yo que estuve ahora en Qatar hace poco, hablaba con la jequesa, que es una tipa muy encantadora, es la hija del emir, multi rica, pero le encanta el arte, compra cuadros, hace museos, con Jean Nouvel, con Tadao Ando, con Pei, es increíble. Pero yo pensaba eso, en este lugar, hace 40 años, había beduinos andando a caballo por las arenas del desierto. Y en 40 años apareció esto, este paisaje, este skyline, que parece que estás en Miami o en New York, o donde sea, todas torres, una cosa. El mundo que nosotros imaginábamos de chicos, de un cambio muy grande. ¿No? Impensado en poco tiempo. Y aparte ahí lo pudiste cotejar un poco en ese viaje. Yo Porque fuiste viendo lugar por lugar. Yo ya había ido, habíamos hecho el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz hace 5 años, que fue probablemente la última vez que cruzabas el Estrecho de Hormuz en paz, digamos, ¿no? Que no Nunca más. más, iban los iraníes y del otro lado están los de Omán, y todos vestidos de naranja, en un bote, se acercaban al barco, saludaban. Tranqui. Muy tranqui. Y pensaba, sí, justamente todo lo que cambió todo, ese mundo en el cual nosotros nacíamos, que veíamos todo desde el prisma de Occidente, ahora es al revés. Mira, pues es que me acabas de hacer acordar, primero 2 cosas. Que la última vez que nos vimos hablamos de algo que también había cambiado mucho, que era Punta del Este. Porque vos escribiste el fabuloso libro de Azulín, que te lo agradezco porque es fantástico, es una gran obra, y nos acordábamos de Punta del Este con las alpargatas, viste, que no te cambiabas en todo el día, que el Puente de la Barra era como el límite de la nada, que éramos como una tierra donde estaba todo por hacer, pero no había nada hecho que permitiera imaginar lo que soy. Y esta mañana escuché una mujer, por esta cosa de las redes, una chica, que creo que es una alumna, no sé si de Yale o de Oxford, de algún lugar, que decía 54% de los habitantes de Ámsterdam son inmigrantes, 70% de los habitantes de Bélgica son inmigrantes, 70% de los habitantes de Gran Bretaña son inmigrantes. O sea, Europa prácticamente hoy, y si no en muy poco tiempo, no va a ser más de los europeos. Los más perdidos son los europeos. Exactamente. Porque en realidad está bueno lo que decía la chica esta, porque ella hacía como un reclamo diciendo, es raro que un país africano le pasara eso, que un país africano dejara de pertenecer a los africanos, porque nadie quiere ir, ¿viste? Porque es así. Y me pareció como que eso también formaba parte del cambio del mundo, de que el oeste, occidente, no es más lo que nosotros pensábamos que era, o no va a serlo. Y la otra cosa que te quería preguntar, antes de seguir, ¿de dónde viene tu pasión por los viajes? Le aclaro a la audiencia. Bonnie Bullrich es artista, es diseñador, escribe, es abogado,
¿Sos diplomático? ¿Tuviste algo que ver con la diplomacia? No, trabajé en proyectos del Banco Mundial en Uzbekistán. Es un hombre que para mi modo de ver tiene la pasión por los viajes adentro suyo. ¿Eso lo registrás como algo que te viene de algún lado? Bueno, ¿Forma parte de tu ADN? ¿Cómo es? Sí, dicen que es que la antropóloga que viajaba con nosotros en el barco, un día habló de los síndromes, y entre los síndromes que describió fue el síndrome de Van der Lust, que es una deficiencia en un gen, o un gen que no evolucionó, que es el gen DND4, y que uno cada 25 lo tiene. Y yo me di cuenta que yo no tengo dudas que lo tengo. Yo me asfixio cuando tengo que estar en un lugar. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Durante mucho tiempo, obviamente nada más endogámico, nada más estático que Buenos Aires, para mí, que es el lugar donde nací. Es decir, el lugar donde uno nació es el lugar donde uno, en teoría, estaría como determinado que sea su lugar en el mundo. Y durante mucho tiempo volver a Buenos Aires me ponía muy nervioso. Y ahora descubrí que es por el síndrome de Van der Lust. Es decir, los nómades se desarrollaron, pasaron a ser sedentarios, y el hombre durante esos millones de años, millones de años, fue desarrollando ese gen, se fue como mutando, o sea, fue como aparentemente. Tomando una nueva forma. Domando su nomadismo. Exacto. Por decirlo de alguna manera. Claro, convirtiéndose en sedentario y dejando de necesitar moverse y desplazarse por el mundo. Parecería que hay seres humanos que ese gen nos quedó intacto como en la época, como los nómades. Eso dijo la antropóloga del barco. Que no tengo ni idea ni siquiera lo que estoy diciendo. La antropóloga, pero me pasa lo mismo. Yo también tengo esa necesidad de pronto que tengo que irme. Pero vos ahora te fuiste lejos. Y vamos a ver otra foto. Leo, poneme una imagen. Bueno, ahí tenemos una cosa divina que no sé qué es, en algún lugar de tu viaje. Un atardecer. Es una belleza. Pienso que de eso debes haber tenido para elegir, ¿no? Y sí, todos los días. Miles de sunsets únicos. Miles. Y pasó una cosa rara aparte, porque no tuvimos mal tiempo. Increíblemente. No tuviste ninguna tormenta. No, nada, ni una. Bueno, nunca tuve tormentas en un barco. Fuimos a la Antártida, cruzamos el pasaje de Drake. Jamás. Pero ahora tampoco. En una vuelta al mundo yo me imaginaba, bueno, alguna vez algún tifón. Llegábamos nosotros a un lugar y el tifón estaba pasando y se iba cuando llegábamos nosotros. Dejábamos una isla y venía un tifón. Nos fuimos de Australia y vino famoso huracán que destruyó, ciclón, como un tsunami. Que destruyó casi toda la costa este, que habíamos estado nosotros hacía 4 días. Bueno, así fue todo el viaje. En Tenerife lo mismo. Lanzarote llegó una tormenta que destruyó todo. O sea, la verdad que te digo, qué atómico esa relación con el tiempo. Increíble. Nos seguía Ahí, nosotros. mira, eso me pareció re lindo, no sé lo que es. Eso es muy misterioso. Esa es una cueva en Nuku'alofa, en Tonga. Tonga es un reino, es el único reino que hay en la Polinesia, está entre la Polinesia francesa y las Islas Cook, y tiene un rey que se llamaba Tupou V. El que nos llevó a esa isla se llama Joe, que es el entrenador del equipo nacional de fútbol de Tonga, por ejemplo, porque todos hacen todo, ¿no? Porque no hay trabajos definidos en esos lugares, ¿no? Entonces, perdóname, pero ¿dónde queda Tonga? Tonga queda en la Polinesia, es una isla, Polinesia. Es un reino, tiene rey, con palacio real, digamos, es un nativo de Tonga, por supuesto, pero el palacio real es victoriano y es una mezcla de culturas. Es interesante por el hecho de que aprendes en la Polinesia que es una vida distinta. Es como la democratización del paraíso, en un punto, ¿no? La miércoles, qué buena definición esa. Sí. La democratización del paraíso. Quiero eso. Cuando vos vas caminando para ponerte un ejemplo, Morea, vos vas viendo, por un lado, los grandes resorts, ponele, ¿no? Y por otro lado ves las casas de la gente que están pegadas al agua. Ajá. En un lugar donde no hace ni frío ni calor, por lo menos en los días que yo pasé, y viven, es como si no, casi te diría como si no tuvieran plata. No necesitan. Es como, claro, pues digo, la definición de pobres no aplica. Es como que no tienen plata. Y están ahí en su casa, que es una casa
precaria, construida seguramente por ellos, pero claro, están pegados al agua, entonces se van a cocinar arriba de una tabla de surf, agarran los pescados del agua, los cortan y comen sushi no fresco, digamos, sino Ahora, fíjate, vivo prácticamente. Qué bárbaro. Fíjate que te escucho. Pues poneme otra imagen, Leo. Mira esto, mira ahí donde estás. Estás en un lugar divino. Pitcairn también. Es atrás la isla, ¿no? Sí, sí. Sí. Qué lindo lugar. Y estás arriba del barco. Sí, o en un puerto, no sé. Sí, sí. Bueno, lo que digo es, pensá que nos pasamos buscando eso que vos acabás de decir, que ahí existe de manera natural. O sea, el ser humano, nosotros, nos pasamos buscando una situación, como si te dijera que en la sociedad contemporánea es muy difícil, donde todo lo que tengas, necesidad lo tenés, donde no haya una cosa del dinero como especulación, como estar todo el tiempo pensando si sube la bolsa, si el Dow Jones, o sea, como algo medio la democratización del paraíso. Y eso existe. Eso, bueno, pero por la lo gente menos, se va de ahí o se queda. yo me imagino a los habitantes de Morea yéndose, supongo que, bueno, cada tanto habrá alguien que se va, pero debe ser difícil adaptarse. No es lo mismo que Madagascar, donde ahí sí hay pobreza. En los pangalanes, digamos, todo en ese canal son todas villas que, digamos, villas en el sentido europeo de la palabra, digamos. En el villas sentido, como en el grandes castizo. casas. No, en el sentido no me viene a hablar. Villages. Claro, villages. Ah, como ciudad. Como claro. Ville, en francés. Sí, pero que ni siquiera llegan a la categoría de ciudad. Son 4 o 5 casas, 8 o 10 casas, 25 casas. Ahí sí hay pobreza, más allá de que, y ahí sí probablemente haya más control policial. En fin, tengo la sensación de que nosotros nos acompañaba la policía cuando íbamos en los pangalanes. No estaban al lado ni lo sabíamos, pero se sentía. Incluso pasó un barco como de la prefectura y siempre estaban como mirando. Madagascar, uno de los lugares más cuando la antropóloga del barco nos presentó Madagascar antes de bajar. Qué bueno habló lo de la antropóloga, que existe una antropóloga en un barco. Sí, aparte comes con ella. Te va explicando todo. Te quedás charlando en la hora del bar, digamos, a las 8 de la noche, después podés comer en su mesa, muy, muy simpática, muy abierta. Y ella nos contaba cuando llegó a Madagascar, cuando planteó Madagascar, 2 días antes de llegar, ella habló con un respeto reverencial de Madagascar. Y cuando nos bajamos lo sentí. ¿Y por qué eso? Porque hay algo en el malgache, que es el gentilicio de Madagascar, es muy... ¿Cómo es? Malgache. Malgache. Es muy... Nunca hubiera sabido. Yo tampoco, de hecho. Ahora si me presento un concurso de preguntas y respuestas ya lo sé, malgache. Malgache. Y ella nos presentó Madagascar con mucho respeto, y Stephanie, que era como el guía del safari de los pangalanes, muy simpático, nos contaba los nombres de las ciudades. Porque ¿ustedes saben por qué se llama Taomássina, el puerto de Madagascar? No. Bueno, porque un rey que nunca había venido no conocía el mar, cuando llegó se tiró al agua y tomó el agua pensando que se podía tomar, y por supuesto se ahogó, empezó a toser. Y entonces empezó a gritar, esto es todo sal, quiere decir Taomássina. O sea, les ponen nombres a las ciudades de ese tipo de cosas porque tienen mucho humor. Qué increíble. Tamatave, quiere decir ta, quiere decir está, y Matave quiere decir gorda, pues la mujer del rey era gorda. Entonces cuando alguien preguntaba ¿dónde está el rey?, contestaban Tamatave, quiere decir está con la gorda. Y ese nombre le pusieron a la ciudad. Antananarivo, la capital, quiere decir 1000 soldados, porque el rey decía tengo 1000 soldados, y él pensaba que con esos 1000 soldados se iba a defender de las invasiones, por ejemplo, que venían de Europa. Entonces todos se reían cuando me decían te vas a defender con 1000 soldados. Y con ese humor le pusieron Antananarivo a la capital. Sí, todo es así, tienen mucho humor. Y caminar con ellos es emocionante en un punto. Es emocionante en el sentido, no quiero entrar en el típico dramatismo de estigmatizante muchas veces de que esas situaciones son emocionantes por ser tan distintas a nuestra vida, ¿no? Del que viene de una megalópolis. Pero tiene una manera de vivir
si bien hay pobreza y la sentís, sobre todo en Tamatave, en la ciudad, tienen humor. Ahora, ¿no será que te escucho y pienso que esta gente está como menos contaminada? O sea, como que por lo que veo, viven en lugares que son muy lindos, que la naturaleza está muy presente, pero que no tienen todo lo que significa lo que vos has dicho antes, una megalópolis, una gran ciudad. O sea, todos esos, si querés, traumas que representa la inseguridad, el miedo, o sea, los riesgos que puedes correr, el hecho de que haya tantas también diferencias sociales o económicas. No sé, me parece que te escucho y me da la sensación como de algo más puro, como algo más sano. Es, bueno, un mundo distinto. Digamos que hay islas del Pacífico y del Índico que sí, probablemente sean más sanas y más puras en cuanto a que la diferencia de clases no se nota, por lo menos. Madagascar es distinto porque la pobreza es impactante y te pega fuerte. Claro, me imagino. Pero lo que tiene... Mirá. Esos leones fueron increíbles. Ese león es divino. Es divino, así como pensábamos. Nos tuvimos mucha suerte en el safari porque fuimos a una casa. ¿Eso dónde es? Eso es en Sudáfrica, en Escocia, cerca de Port Elizabeth. Nos tocó en Sudáfrica en marzo, un día de frío y nublado, wow, que es ideal para hacer un safari porque están todos los animales afuera tratando de que les llegue algo de sol. Y los leones estaban todos afuera. Y vos vas en un jeep abierto y el líder del safari te dice que no te preocupes porque para el león el jeep, por más que esté todo abierto, lo identifica como un solo objeto. O sea, no nos mira a nosotros como seres humanos. Aparte, se comieron 2 antílopes ayer, por ejemplo, están haciendo la digestión, con lo cual hambre no tienen, no nos va a pasar nada. Pero bueno... Pero miedo, un poquito de miedo te da, ¿no? Y bueno, es una sensación rara, por lo menos yo confiaba en él, con lo cual no estaba obsesionado porque estaba en el león, que puede pasar caminando al lado tuyo. Y aparte se lo ve de un tamaño importante, ¿no? Es un señor león, ¿no? Sí. Eran como 25 leones que estaban, una familia, estaban todos juntos y sí. Siempre me parece inquietante la imagen de un león. Sí, a mí también. Es la más inquietante de todas, porque después pasa cerca de los búfalos, cerca de los hipopótamos, pero son como más lentos. Hemos hecho un súper cambio de onda, porque estamos en la isla de Pascua. Isla de Pascua, sí, los moais. Esto para mí es una cosa muy, no sé, siempre me produjo la sensación como de que había otro mundo, que alguien las puso. ¿Cómo puede ser eso? Y eso es un lugar raro, ¿no? Es un lugar, es imponente, cuando todos los moais juntos, sobre todo los japoneses, los japoneses ahora, ¿no? Los pusieron a todos los moais juntos como una donación a la isla de Pascua. Los moais son de lava y tienen los ojos de coral. ¿Cuántos años tienen? 3.000 años. No se sabe. Sí, son... Hasta el año 500 creo que se hacían los moais, una cosa así. No me acuerdo exactamente. Pero los ponían enterraban al líder del clan o al sacerdote y arriba del sacerdote ponían esculpían el moai y lo ponían para que el sacerdote los siga protegiendo y se puedan seguir comunicando con el sacerdote. Ahora, yo creo haber leído, no estoy muy segura, pero que también era difícil imaginar cómo podían hacer estas cosas tan grandes de tamaño. Y transportarlas también. O sea, sí. ¿Hay alguna explicación? No, los Rapanui vivían ahí y fueron... ¿Qué son los Rapanui? Los habitantes de la isla de Pascua. Sí, el Rapanui se llama la isla de Pascua. Ah, o sea, de ahí vienen los helados. De ahí vienen los helados. Yo pensé que era un nombre tipo mapuche, así. Es de la isla de Pascua, sí, Rapanui. Sí. Y cuando los ves, ¿qué tamaño? O sea, para tener una idea de dimensión, ¿qué altura tienen estas cosas? El tamaño, 7 seres humanos parados, uno arriba del otro, más o menos. Bárbaro. O sea, es inexplicable cómo se hicieron y cómo vos decías, cómo se trasladaron.
cómo los trasladaban, porque hay una especie de montaña que ahí es donde más lava hay, y ahí los hacían y después los transportaban al lugar donde estaba el grupo, el clan, que tenía su sacerdote, digamos, enterrado ahí. Pues es que yo los miro y recién me vino como un flash en la mente, me hizo acordar a Baselitz, ¿viste? Las esculturas de Baselitz que tienen esa cosa así como primitiva. También pensé que, bueno, este programa es un programa de arte. Yo creo que viajar es un arte. Relacional, como decíamos, Nicolás Borrió, lo tenés en la mente. Claro, y aparte leía que no sé quién había dicho, no me acuerdo en este momento, pero que viajar es como un libro, que si no das vuelta a la página, es como que nunca saliste del lugar. Es esa necesidad de lo que vos decías antes, ¿cuánto me quedo, me voy? O sea, el viaje es siempre un aprendizaje, un desafío, y también es una forma de arte, porque todo esto que vos ves es un descubrimiento, es un asombro, ¿no? Es un asombro día a día. Para mí lo que más me impactó de la vuelta al mundo no es todo lo que conoces, porque en tu vida lo podés conocer igual, es que sea todo junto. Incluso las conclusiones que sacás. Por ejemplo, cuando llegamos a Savona, que para mí se terminaba, porque ahí venía la parte de hacer Italia en tierra, en tren, ir a la Feria de Milán, o sea, vivir más la vida nuestra. Un viaje más como los viajes que hacemos. Claro. Ahí redescubrí Italia, yo hacía años que no iba a Italia. Y lo volví a descubrir. Y dije, bueno, el mundo es el mundo, pero el mundo será el mundo y es maravilloso, pero Italia es Italia, ¿no? Pues Italia es Italia, es así. Es increíble. Fui a un lugar que se llama el Castello Magrano, que fue uno de los gustos que me di a quedarme un par de días, y eso, vos alquilás un cuarto y te quedás en el castelo. A veces está lleno, a veces no, fuera de temporada, a veces estás más relajado. Y vivís como si vivieras, era de José Bonaparte, vivís como si estuvieras ni siquiera te digo en los años de los Bonaparte, es como si estuvieras en el Renacimiento o en la Edad Media, es como un borgueto medieval. Y vos pedís de comer lo que querés. Si Qué querés maravilla. ir al pueblo, te lleva, no el chofer, te lleva el señor que trabaja ahí. Están como si fueras un invitado, no un huésped que pagó el cuarto. Y vivís toda la vida como si fueras alguien de ahí en ese momento de la historia, porque estás rodeado de historias. Ya el hecho de que sea una fortaleza donde estás viviendo. Qué maravilla. En el pleno Umbria, que es para mí la nueva Toscana también. Sí, y mira, increíble. Ahora hay como dos lugares, Umbria siempre, o Umbria, y ahora está como muy de moda la Puglia. Viste que la gente va a la Puglia y consideran que es como el destino obligado, como en un momento fue la Toscana, o en otra época el Véneto, que tiene como esa especie de pátina, de prestigio, de ganas, de que la comida, bueno. A mí personalmente me encanta Sicilia, porque Sicilia me parece que es un poco como la Magna Grecia y también Italia, tiene como las dos cosas. Pero a propósito de esto, una cosa que quería compartir y de alguna manera preguntarte, viste que hay en el mundo como una especie de reacción beligerante contra los turistas. Que se ha desatado una ola de bronca, de odio, de rechazo. Sí, hoy sería una nación. Exacto. Artículo, sí. Yo entiendo que, por ejemplo, en Venecia viven 50.000 personas estables y la visitan 50 millones por año. Entonces, nosotros, que somos nómades, viajeros, yo siempre digo que la otra vida fui pájaro, porque volar es lo mío, me encanta. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo lo podemos analizar? Dentro de Italia pienso que estos lugares son los que vienen. Umbria es un lugar que es lo que era Toscana cuando empezó. Ahora ya está más rock and rollizado, digamos. Claro, ¿no? claro. Tenés personajes célebres, raperos que tienen casa, que viven ahí. Umbria no, Perugia es una ciudad que es como que no está tocada. O sea, qué maravilla. La gente la va descubriendo y te vas descubriendo cosas como la iglesia de San Pietro, por ejemplo. Acá abajo hay un tesoro que descubrieron por accidente abajo de la iglesia, arreglándola, que era el lugar donde iban los primeros católicos a encontrarse y a reunirse, ¿no? Por ejemplo, estuvo San Pedro ahí. Y eso, caminar por las calles de Perugia es algo que no...
yo miraba los departamentos que decían en venta. Y vos querías comprarte ¿Cuánto uno. costará ese departamento? A lo mejor es de un ambiente y me lo puedo comprar, pensaba. Claro. Y Hay un poco la fantasía, ¿no? De que a uno le gustaría vivir en un pueblito así. Sí, a mí me gusta ver departamentos. Parte de los programas de los viajes se llaman inmobiliaria y ver departamentos. Los Me molesto parece porque no que me voy a comprar nunca nada. Comparto totalmente eso. Me encanta la idea de... Yo voy mucho a Suiza porque tengo un hijo ahí que vive en Suiza y me encanta ir a los pueblitos como Lutry, como Vevey, como Montreux y recorrer y ver, viste, qué se vende y cuánto cuesta y cómo... Por supuesto que Suiza es carísimo, olvídate. Pero Italia me parece que puede ser más accesible. Sí, Italia es más Y accesible. siempre ni está hablar esa del sur. fantasía, viste, de las películas inglesas, que siempre hay un inglés que se va a un pueblo italiano, se enamora, toma sol, come rico, Comer, toma rezar, amar. Chianti. Comer, rezar, amar, el personaje de Claro. Elizabeth Gilbert, se llama, el Exacto. personaje de Julia Roberts que se enamoró de su pizza. Bueno, Exacto. sí, eso es increíble. En Perugia, bueno, el Comer, rezar y amar es en la Universidad para Extranjeros de Perugia, una de las partes. Mirá, Que es tan interesante la gente de Perugia. Mira, me encontré con una amiga mía y fue con otro amigo de ella que es experto en arquitectura de Perugia a mostrarme Perugia. O sea, invitó a su amigo para que venga a mostrarme toda la historia de bueno, todo. eso también es una cosa muy italiana, ¿no? Esa amabilidad, hospitalidad, que nosotros tenemos un poco, porque bueno, somos bastante italianos, pero no es común, ¿viste? No. En los países nórdicos, rarísimo. Y más en estos lugares que son todavía, para ellos se sienten provincianos en el fondo, ¿no? Uno piensa en Perugia como una ciudad que para nosotros nos produce interés conocerla, pero ellos no dejan de sentirse provincianos. Claro. Pero ahí no estás intoxicado de gente. Por eso digo, todavía es un lugar virgen, que para mí es la próxima Toscana. En cambio en Roma, por ejemplo, que me encantó Roma este año porque está limpia, estaba preparada para... Bueno, te tocó toda la ceremonia de la despedida de Francisco también. La despedida de Francisco, pues fuimos al Urbi et Orbi el domingo de Pascua, que fue muy emocionante también porque mira que yo no soy muy creyente, pero igual me impactó la energía que había. Todas las personas, las madres con los hijos, día de sol, estábamos en camisa, un día de sol, Esas increíble. columnatas de Bernini, viste, del Vaticano, esa vista es una cosa increíble. Es abrumador. Y el Papa ahí, que todos sabíamos que no sabemos que se iba a morir esa noche, pero sí sabíamos que iba a ser el último Urbi et Orbi, seguro, eso hubiera sido un milagro que no fuera. Así que todos nos fuimos un poco como huérfanos. Y el respeto de la gente me impresionó. Después cuando empezó a llegar la prensa y las colas para despedirse de Francisco, fuimos... A mí esas cosas me impresionan un poco, ¿no? Porque Sí. la gente, como por ejemplo, viaja para despedirse del Papa, me parece una cosa rarísima. Sí, para mí también. De hecho, nosotros fuimos Probablemente a ver. tengas que ser muy creyente. ¿Sabés quién había dicho eso que te dije de que viajar es como un libro? Me acordé por lo del Papa, San Agustín, que escribió un libro casualmente sobre eso, y León XIV, que es el Papa sucesor de Francisco, es agustino. Claro. Así como Francisco era jesuita, este es agustino, que tiene una cosa muy profunda, ¿viste? San Agustín tenía una cabeza importante y me pareció tan linda esa frase de que es un libro que si no lo abrís y pasás la página, te quedás sin enterarte de nada. Porque vos has hecho el viaje dando vuelta a todas las páginas. Ahora te pregunto, ¿cómo te sentís ahora? Después de esta recorrida. En un puerto nuevo hay algo que... Bueno, ya me voy a tomar a Buenos Aires como puerto para el resto de mi vida. Bueno, es un puerto. Es un puerto. Por sí. eso nos llamamos porteños. Por eso nos llamamos porteños, es cierto. Pero yo no lo veía. Yo siempre vi Buenos Aires como el lugar donde nací. Y con el síndrome de Wanderlust, el lugar donde naciste es un poco una jaula, ¿no? O sea, también. Siempre me quería ir, pero no por Buenos Aires, sino por el síndrome de Wanderlust. Y si me hubiera nacido en París, me hubiera querido ir a París. Síndrome de Wanderlust, sí. Yo estoy asumiendo que lo tengo. No, ahora me voy a poner a estudiar un poco. Ni siquiera sé de lo que estoy hablando, la escuché a la antropóloga y me pareció interesante porque me identifiqué en el momento. Como si yo hubiera nacido en París, me hubiera querido ir de París. O sea, no tiene nada que ver con Buenos Aires, es el lugar. Que me encanta además. Pero hay algo que me atrapa en la sensación de que, bueno, soy nieto único de 4 abuelos. O sea que no
ya sabía que yo no me iba a poder ir mucho tiempo. O sea, me fui a estudiar a Estados Unidos, viví todo lo que pude afuera, en Inglaterra, digamos, pero yo sabía que en algún momento dado iba a tener que volver porque me iba a tener que ocupar de las cosas y de los seres humanos, digamos, las ambulancias no las puedo, la familia, no las puedo manejar desde New York. Los afectos. Los afectos, todo. Todo eso estaba acá y yo sabía que tenía que volver, con lo cual el síndrome de Wanderlust está presente más que nunca cuando estoy en Buenos Aires. También lo estaba cuando vivía en New York, porque siempre también me quería ir, en fin, me quería ir a otro lugar y volver, no necesariamente no volver más, sino moverme, sí, estar en movimiento como un nómade. Y ahora me tomé Buenos Aires con un relax, como lo que es, un puerto más en mi vida, en el cual me voy a quedar el resto en vida. Salió muy bien parada Argentina a la vuelta al mundo. ¿Ah, sí? Muy bien parada. Sí, volvés a Buenos Aires y decís, sí, la verdad que nos quejamos, pero tenemos que estar más que agradecidos de haber nacido acá. Es un país que está lejos de los problemas. Bueno, es lo que uno siempre piensa, ¿no? Ahora que vos decís, viste, estornudan en Irán y arde París, claro, porque está al lado, todo está cerca. Y nosotros estamos tan lejos. Y separados, pues nosotros no sabemos que aparte el hemisferio sur tiene 70% de agua. La civilización está en el hemisferio norte porque están todos pegados, o sea, no hay lugar, no hay 70% tierra. Y lo que decía Kissinger, que el hemisferio sur nunca se va a desarrollar porque el 70% es agua, entonces las comunicaciones son muy difíciles. En realidad ahora nos beneficia, pues la verdad que yo prefiero prefiero estar acá toda la vida, y lo sentís. Vos llegás a Buenos Aires y es una ciudad que es como que los problemas que tenemos son más autoinfligidos que reales, o sea, más allá de los problemas de la pobreza que los tienen en todo el mundo. Claro, pero eso además es otra viste cosa. que estoy de acuerdo con vos, porque los problemas, más que el lugar, por ahí son generados por las personas. Porque claro, en realidad, desde el punto de vista del hábitat, de la tierra, es una tierra pródiga que da todo lo que pones, se produce en cantidad. Es una tierra enorme. Yo me acuerdo que un pintor español que vino acá, no me acuerdo quién era, no sé si era Manolo Valdés o alguien, que dijo, me encanta porque acá el horizonte es infinito. O sea, en Europa ya no hay un lugar donde vos te puedas parar y mirar al horizonte y que no haya nada, como pasa en la Patagonia. O sea, vos agarrás la ruta de la conquista del desierto, Chacharramendi, cualquiera de esos lugares y no ves nada. Yo pienso como vos, que tenemos un privilegio de lugar. Es un privilegio que vino con la naturaleza, ¿no? Después vinimos nosotros, pero el lugar en sí mismo es aparte de Buenos Aires, que no extrañas nada de ningún lugar del mundo en Buenos Aires. Y en el interior del país tenés... ¿Y qué es lo que más te gusta a vos de Buenos Aires? Porque vos sos bien porteño, a pesar de tu síndrome de Hurst. Wanderlust. A mí lo que me gusta de Buenos Aires es la Plaza San Martín. ¿Es lo que más te gusta? Sí, es el lugar donde me gustaría vivir. Ah, mira. Sí, siempre quise vivir ahí y ahora lo estoy pensando. ¿Pero vos dónde vivís? ¿Por acá? En Palermo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Yo me fui a Palermo hace 15 años y ahora tengo ganas de volver a... No a la Recoleta, a la Plaza San Martín específicamente, a Retiro. Me encanta la Plaza San Martín. Yo creo que la Plaza San Martín lo que tiene es que tiene la mejor plaza de árboles de Buenos Aires. O sea, en noviembre los jacarandá de la plaza explotan. Y tiene una arquitectura realmente muy linda, porque tenés el Cábanac, todos los edificios del Plaza. O sea, es como que realmente es muy Buenos Aires, la Plaza San Martín. Nos identifica. Sí, es muy Buenos Aires y no tiene tanta contaminación de los años. Hubo un momento para mí en Buenos Aires que los edificios los empezaron a hacer ingenieros civiles y no arquitectos. Y son esos edificios de 9 pisos que está invadido Buenos Aires. Que son horribles. La verdad que son horribles. Los y 70. Tiraron los 70 o 60 también, sí, más 70. Porque los 60 también hay, pero son más lindos, digamos, ¿no? Sí, se empeoraron en los 70. Se empeoraron en los 70. Y tiraron una casa espectacular para hacer todos esos edificios, ¿no? Las casas impresionantes que tiraron. No se puede creer. No se puede creer. Bueno, te aviso que en la Plaza San Martín tiraron varias.
Tiraron varias, sí. Había muy lindas, hotel particulier divinos, Sí. fantásticos, y los tiraron. Pero bueno, evidentemente se nos está acabando el tiempo. Pásame una imagen para que nos despida con esto, que no sabemos qué es, querido Boni. Eso es Nueva Caledonia. Qué lindo. Sí, muy lindo. No, perdón, eso es Fiji. Ah, las Islas Fiji. Sí. Es divino. Sí, las fotos de playa son complicadas porque son todas parecidas y con el tiempo se te van mezclando. Nos vamos a las Islas Fiji. Leo. Ese es un canal que Divino. digamos, tenía dos opciones, o hacer 5 kilómetros que perdía el barco, o irme 100 metros por ese canal. Y yo decía, supongo que no habrá nada, pero como hablan de la cobra de Fiji, ¿viste? Y todas esas cosas. No, yo no voy por las dudas. Probabilidades, pero Vas a ver si hay otra que no nos... Ah, este me encantó. los Que es canguros. un cangurín. Sí, Sergio y un canguro. Muy linda foto, ¿eh? Sí, eso es en Tasmania, es un hábitat de canguros y de demonios de A mí tamaño. te digo una cosa, y nos vamos a estar yendo, Boni. Una de las cosas que me pasa con toda esta experiencia tuya es que a uno le da unas ganas de poder repetir esa experiencia, de poder hacerla. Yo no sé si fue muy cara, muy difícil, si es una cosa imposible, si se puede alguna persona animar a repetir esa experiencia. Sí, es difícil de definir. El proceso inicial, el costo inicial no es caro. Obviamente uno la hace cara o barata en el andar. Pero no es imposible. No. No es imposible. Y lo que es imposible es que nos quedemos acá. Así que nos tenemos que despedir. Gracias, Boni. Gracias a vos. Gracias por Alicia, un venir. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Mañana es el Día de la Bandera. Me gusta mucho Manuel Belgrano. Así que lo vamos a recordar y vamos a celebrar a la patria. Y Boni, nos volveremos a encontrar sin necesidad de que haya otra vuelta al mundo. No, por supuesto. Ya te tengo que contar después lo de Italia para el año que viene, que tengo un proyecto que está buenísimo. Bueno, me tenés que contar eso y además me En tenés Sicilia. que contar... Sicilia, que es mi favorita, bestial. En una cárcel borbónica. Buah, Una completo. muestra con una curadora que se llama Joana Manfredi, que es un amor. Así Bueno, que tenemos un tema pendiente. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Nos volvemos a encontrar el jueves a las 14. Radio Cultura. Gracias, Leo Justi. Un abrazo. Pásenla lindo. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar